La historia que les contaré se llama No sabes quién es el monstruo. Pero antes de comenzar, esta es una historia un poquito más fuerte. Si no te gusta este tipo de emociones, no la escuches. Y si lo haces, es bajo tu responsabilidad. Bueno, vamos a comenzar. El señor Jerry abrió la puerta de su casa. Era una tarde tranquila, pero algo en el aire parecía mal. Llamó a su hija, Emily, pero no recibió respuesta. Inquieto comenzó a buscarla por toda la casa. Cada habitación estaba vacía. Su preocupación aumentaba con cada paso que daba. Finalmente, decidió bajar al sótano, el último lugar que quedaba por revisar. Al pisar los escalones de madera, el crujido bajo sus pies resonó en la inquietud. Una sensación de angustia se apoderó de él. Cuando llegó al fondo, su corazón se detuvo. Allí, en el frío suelo de cemento, estaba Emily, desnuda, con el cuello rebanado. Jerry cayó de rodillas, incapaz de emitir sonido alguno. Luego, un grito desgarrador escapó de su garganta, un grito que rompió el silencio y alertó a los vecinos. Ellos, alarmados, llamaron a la policía. Cuando las autoridades llegaron, encontraron a Jerry fuera de su casa, sosteniendo el cuerpo sin vida de su hija. Su mirada era vacía, y en su rostro se dibujaba el dolor más profundo e imaginable. Los oficiales lo rodearon, y con cautela, uno de ellos le preguntó. ¿Qué ha pasado aquí? Jerry apenas susurró. Ella es mi hija. Ya sabrán el dolor que sintió al pasar por esta situación. Pasaron alrededor de 4 meses desde la muerte de Emily. Los vecinos habían tratado de seguir con sus vidas, pero una noche, los gritos volvieron a resonar en la misma casa. La policía, al recibir el aviso, corrió nuevamente a la residencia de Jerry, pero en esta ocasión era algo distinto. Al abrir la puerta, lo encontraban cubierto de sangre. En sus manos sostenía los testículos de un hombre, ensangrentados y todavía goteándolos. Los agentes, conmocionados, lo esposaron sin preguntar y lo llevaron fuera de su casa. Al entrar al sótano, descubrió una escena aún más macabra. Un hombre de unos 45 años estaba atado a una silla, amordazado y con señales de tortura. Sus ojos habían sido arrancados, su lengua cortada, y en su cuerpo había marcas de quemaduras con ácido. Un cuchillo caliente había sido insertado brutalmente en su cuerpo. El silencio de la sala abrumador hasta que Jerry rompió el silencio frente al juez durante su juicio. El ser humano es inteligente, pero también es un ser despreciable. Cometemos errores y creemos con un simple lo siento, podemos arreglar todo. No pienses en las cicatrices que dejan, en las heridas que abren. El hombre que encontraban en mi sótano es mi padre. El tribunal quedó en silencio. Él abusó y mató a su propia nieta. No volverá a hacerlo nunca más. Me encargué de eso. Jerry fue condenado a la silla eléctrica, mas sin embargo, el día de su ejecución, antes de recibir la descarga final, esbozó una sonrisa de satisfacción. No se arrepentía de lo que había hecho, y así terminó su vida, pero la historia de su venganza quedó grabada en los periódicos locales. Un hecho tan monstruoso que aún hoy algunos dudan de si realmente fue justicia o si Jerry se había convertido en un monstruo igual o peor que el que había castigado. Espero no me juzguen por esta historia, yo solo comparto lo que leo. Hola queridos escuchantes, en esta ocasión, antes de comenzar quiero contarles que todas las historias que comparto son historias que me encuentro en diferentes plataformas. Son historias que a mi parecer me gustan y me gusta compartirlas con ustedes.
Sin más, vamos a comenzar. Esta historia es compartida por Relatos del Más Allá y la historia se llama El precio de la bondad. La tormenta azotaba sin piedad el zócalo de la Ciudad de México. La lluvia caía con una fuerza descomunal, como si el cielo mismo estuviera en el colapso. Carlos avanzaba con sus paraguas, pero el frío calaba hasta los huesos. Entre el caos de las pocas personas que aún corrían buscando refugio, sus ojos se posaron en una figura que caminaba despacio. Para mi gusto, demasiado despacio para esa lluvia torrencial. A simple vista se miraba que era una mujer. Cuando la alcancé, un escalofrío reptó por su espalda, pero, sintiendo un impulso que no pudo controlar, aceleró el paso. Carlos le dice: «Permíteme cubrirla», exclamó. Al hacerlo, el aire a su alrededor se volvió pesado, denso, como si la misma lluvia hubiera detenido el tiempo. La mujer, que mantenía su cabeza gacha y sus pasos inexplicablemente lentos, no dijo nada. Solo se detuvo un instante cuando él colocó el paraguas sobre ambos. La mujer era alta, delgada al punto de lo irreal. Llevaba puesto un vestido gris oscuro y unos zapatos negros, tan apagados como su largo cabello que caía, y este ocultaba su rostro. La curiosidad lo devoraba. Quería ver su cara, pero algo le impedía mirar directamente. ¿Quién hubiera imaginado que la tormenta caería con tanta furia?, dijo Carlos para romper el silencio. Mas sin embargo, la mujer siguió avanzando, sin responder. El sonido de la lluvia y sus pasos eran lo único que llenaba la noche. Finalmente, después de caminar por lo que pareció una eternidad en aquella calle desierta y sofocada por la tormenta, ella se detuvo. Carlos sintió que el aire a su alrededor se había vuelto más frío, más hostil. Entonces, habló con una voz baja y profunda que heló la sangre de Carlos. La mujer le dice: Un hombre te sigue. El terror golpeó su pecho con fuerzas. Carlos miró disimuladamente por encima de su hombro y pudo observar efectivamente. Vio una sombra que se movía tras de ellos, un hombre para ser exactos, con una chaqueta harapienta y un andar sigiloso, acortaba la distancia. Parecía tan amenazante como la tormenta misma. Carlos menciona: «No se preocupe, debe ser...». Intentó tranquilizarse, pero la mujer lo interrumpió con una dureza que lo dejó sin aliento. Generalmente no interfiero en los asuntos de los vivos, pero hoy me has demostrado un acto de bondad. Cruza la calle ahora mismo. Un taxi está por llegar. Vete ya. La mujer levantó la cabeza y el horror lo envolvió como una ola oscura. Su rostro era pálido, pero lo más perturbador era que no tenía ojos. En lugar de una mirada, solo había oscuridad, y su boca era una abertura grotesca, enorme, que parecía querer devorarlo. Carlos apenas tuvo tiempo de procesar el miedo antes de que su instinto de supervivencia lo dominara. Tiró el paraguas, giró sobre sus talones y atravesó la calle justo cuando un taxi frenaba frente a él. Sin pensarlo dos veces, se lanzó dentro del vehículo. Al arrancar, desde la ventana, observó cómo la mujer recogía el paraguas y desaparecía tras una esquina. El hombre que lo seguía decidió cambiar de presa. Corrió tras la mujer. Cuando Carlos llegó a su casa, la tormenta ya había pasado. Su esposa lo esperaba con una sonrisa tranquila y la cena servida en la mesa.
Siéntate, te estaba esperando, dijo mientras le colocaba el plato frente a él. ¿Sabes? Viene una mujer a buscarte. Te dejo esto. Carlos miró el objeto que su esposa le extendía. Era su paraguas. Carlos se quedó sorprendido. Lo reconoció al instante, pero su mente no podía procesarlo. Carlos pregunta: ¿viste su rostro? Esto lo hizo con la voz temblorosa. Su esposa se encogió en hombros y dijo: ahora que lo dices, no recuerdo cómo era, pero cuando le abrí la puerta, sentí un escalofrío que no te imaginas. Me dijo que te agradecía tu caballerosidad y que te devolvía lo que te pertenecía. Carlos sintió que la piel se le erizaba. Al día siguiente, mientras revisaba las noticias locales, se enteró de lo impensable. En esa misma calle, donde la mujer había desaparecido, encontraron el cuerpo sin vida del asaltante. En su mano sostenía el cuchillo con el que pretendía atacarlo, pero lo más perturbador era la expresión de su rostro, una mueca de puro terror. Nunca subestimes el poder de la bondad, pero cuidado, pues las sombras a veces devuelven favores que los mortales no pueden comprender. Y esta fue la historia, queridos dementes. Si les gustó, no olviden compartir, darle like y suscribirse.